Muy buen día, estimados compañeros, apreciable licenciado. Vamos a continuar con la presentación de la norma, la NIF 15, la que nos habla de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. Vamos a hablar acerca de la presentación. Si un cliente paga una contraprestación o una entidad tiene un derecho incondicional a recibir un importe como contraprestación, es decir, una cuenta por cobrar, antes de que la entidad transfiera un bien o servicio al cliente, la entidad presentará el contrato como un pasivo del contrato cuando el pago se realice o sea exigible, lo que ocurra primero. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito lo que lo que nos quiere decir este párrafo. Prácticamente aquí la norma nos está estableciendo de que cuando nosotros recibamos el pago de parte de un cliente por un bien, por una contraprestación de un servicio que nosotros vayamos a dar como empresa, pero antes de darlo, esa contraprestación, nosotros recibimos los ingresos como pago de esa prestación de servicio o el bien. La norma nos establece de que debemos de registrarlo como un pasivo, ya que para nosotros se convierte en una obligación desde el momento en que, ya nos hicieron transferible el efectivo o el pago de esa contraprestación. Si una entidad realiza el desempeño mediante la transferencia de bienes o servicios al cliente antes de que el cliente pague la contraprestación o antes de que sea exigible el pago, la entidad presentará el contrato como un activo del contrato. Este párrafo prácticamente es al contrario del que acabamos de leer, ya que este nos dice, miren, si ustedes ya cumplieron con la contraprestación, ya cumplieron con dar el bien o prestar el servicio, el cual está establecido en el contrato con el cliente, pero aún no les han pagado por esa contraprestación, entonces ustedes tienen el derecho de registrarlo como un activo del contrato. O sea, en los estados financieros los podemos registrar como un activo, ya que nosotros ya prestamos ese servicio o ya dimos ese bien y aún no se nos ha sido retribuida la cantidad de efectivo que equivale a esa contraprestación. Asimismo, esta norma utiliza los términos de activos del contrato y pasivos del contrato, pero no prohíbe que una entidad utilice descripciones alternativas en el estado de situación financiera para dichas partidas. Si una entidad utiliza una descripción alternativa para un activo del contrato, la entidad proporcionará información suficiente para que un usuario de los estados financieros distinga entre cuentas por cobrar y activos del contrato. Bueno, aquí lo que la norma nos da a entender prácticamente es de que nos da un lineamiento y nos dice, miren, ustedes pueden registrarlo en sus estados financieros como activos del contrato o pasivos del contrato, dependiendo cuál sea la naturaleza. Sin embargo, si nosotros quisiéramos como entidad ponerle otro nombre, está bien, solo que tenemos que hacer la separación, ¿sí? Donde tenemos que decir, bueno, esto es cuentas por cobrar por otros ingresos de operación que no son por contratos del cliente, y a los ingresos que son por contratos con clientes, pues prácticamente llevarlo a otra cuenta que podría ser activos del contrato. Esto es para que exista una separación y pues al momento de que los usuarios de los estados financieros los vean para alguna toma de decisión, pues esta información les sea útil, ¿verdad? Esta separación a ellos les da un mejor panorama para poder tomar una decisión. Asimismo, dentro de la información a revelar, la norma nos establece y dice, el objetivo de los requerimientos de información a revelar es que una entidad revele información suficiente que permita a los usuarios de los estados financieros comprender la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen de contratos con clientes.
O sea, acá la norma nos dice que dentro de la información que como empresa tenemos que revelar es dar a conocer esa naturaleza de esos ingresos, ¿verdad? O sea, decir, miren, del rubro de los estados financieros, esta parte corresponde a contratos por clientes y esta parte, estos otros flujos de efectivo son por otras actividades ordinarias de la empresa, ¿verdad? Entonces es importante darlo a conocer de esa manera. Para lograr ese objetivo, una entidad revelará información cualitativa y cuantitativa sobre los siguientes aspectos: sus contratos con el cliente, los juicios significativos y cambios en dichos juicios realizados en aplicación de esta norma a dichos contratos. Bueno, lo que les mencionaba anteriormente, la empresa tiene que dar a conocer, o la entidad debe revelar los contratos que tiene con cada uno de los clientes, qué tipo de contratos tiene, ¿verdad? Y los calendarios que va a utilizar o las fechas en las cuales va a hacer determinados cumplimientos de contratos con cada uno de estos clientes. Asimismo, la norma también dice que los juicios significativos y cambios en dichos juicios realizados en la aplicación de esta norma a dichos contratos. O sea, ese juicio que va a tener la empresa, ¿verdad? Para poder determinar la aplicación de esta norma, ¿verdad? Juicios que sean significativos, ¿verdad? La forma en que la empresa va a tomar las decisiones o por qué la empresa está dando determinados lineamientos o cómo es que se va acoplando a esta NIF 15, ¿verdad? Esos juicios significativos que pueden interferir o que pueden ser muy útiles para alguna toma de decisión, pues hay que darlos a conocer, hay que revelarlos. Contratos con clientes. Una entidad revelará todos los importes siguientes para el periodo de presentación. Inciso A. Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, que la entidad revelará por separado de sus otras fuentes de ingresos de actividades ordinarias. Bueno, aquí nuevamente nos habla o nos especifica la norma de que debemos de hacer esa separación de las actividades ordinarias procedentes, ¿verdad? Las cuales son originadas por contratos puramente con clientes, y pues separarlas de las otras ordinarias o las otras actividades ordinarias normales, ¿verdad? Que son las fuentes de ingresos de la empresa. Asimismo, dice, cualquier pérdida por deterioro de valor reconocida de acuerdo con la NIF 9 sobre cualquier cuenta por cobrar o activos del contrato que surgen de los contratos de una entidad con clientes, que revelará por separado de las pérdidas por deterioro de valor de otros contratos. Aquí pues me surge un ejemplo. Podríamos hablar de una inmobiliaria, por ejemplo. Una inmobiliaria pues puede hacer contratos con ciertos clientes en las cuales la inmobiliaria puede decir, miren, denme 1,000 quetzales el día de hoy, y apartan su inmueble. Entonces se puede dar de que el cliente se comprometa, haga un compromiso de compra de ese inmueble, pero que en el transcurso del tiempo este cliente por X o Y motivo no pueda continuar o no pueda corresponder a esa contraprestación, ¿verdad? Que establece el contrato antes mencionado. Entonces, la empresa puede venir, la entidad puede evaluar el deterioro de dicho activo, ¿verdad? Si hace un mes o hace 2 meses el inmueble tenía un valor y había sido pactado de esa manera y en sus estados financieros estaba con un valor determinado, ver si realmente no existe un deterioro de valor, porque aquí el problema es de que el cliente en algún momento puede ser de que pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y el cliente empezó a pagar sus letras tal y como lo exigía el contrato, pero llega un momento en el que, bueno, ya quizás ya hasta hizo uso del inmueble, ya lo utilizó, ya hizo muchas cosas con él, y
pero sin embargo no ha terminado de dar la última cuota, digamos, de lo que vale este inmueble. Entonces, sin embargo, nosotros como entidad en nuestros estados financieros tenemos el inmueble a un valor determinado. Sin embargo, tenemos que evaluar, porque si este cliente ya no nos puede pagar la totalidad del inmueble, tenemos que hacer una reevaluación o ver si no hubo alguna pérdida de valor en ese activo que nosotros dimos en algún momento. Juicios significativos en la aplicación de esta norma. Una entidad revelará los juicios y cambios en los juicios realizados en la aplicación de esta norma que afecten de forma significativa a la determinación del importe y calendario de los ingresos de actividades ordinarias de contratos con clientes. Asimismo, el segundo párrafo dice: para obligaciones de desempeño que una entidad satisface a lo largo del tiempo, una entidad revelará una explicación de por qué los métodos utilizados proporcionan una representación fiel de la transferencia de bienes o servicios. Aquí pueden hacer otro ejemplo, por ejemplo, las compañías de telefonía. Hoy por hoy está casi de moda de que a uno le dicen, mire, aquí está el aparato, aquí está el teléfono celular. Sin embargo, es diluido a lo largo del tiempo en lo que le están cobrando a uno el aparato y le están dando adherido pues un servicio, ¿verdad? Juntamente con ese aparato. Entonces, en el transcurso del tiempo, si son, digamos, a 12 meses o 18 meses, dependiendo de lo que diga el contrato, puede haber un cambio en esas condiciones que originalmente se dieron en el contrato. Puede ser de que la cuota era 100 quetzales, sin embargo, en el transcurso del tiempo, la cuota puede incrementar a 110. Entonces dice que la entidad tiene que revelar esos juicios, o sea, ese del por qué la compañía está aplicando cambios a esos juicios realizados originalmente, era para aplicar esta norma. Y también establece de que tienen que ser juicios que se puedan comprobar de que esos juicios que ellos tomaron en consideración para aplicar un cambio en el contrato o aplicar un cambio en el precio del servicio original o el contrato original, puedan hacer una representación fiel de la transferencia de bienes o servicios. Asimismo, activos reconocidos de los costos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Dice que una entidad revelará los dos siguientes aspectos. Inciso A: los juicios realizados para determinar el importe de los costos incurridos para obtener o cumplir un contrato con un cliente. Prácticamente aquí lo que están diciendo es, mire, queremos de que nos haga una integración, ¿verdad? De cómo usted tomó el juicio, cómo usted determinó qué importes iban a incurrir, ¿verdad? Para poder cumplir lo pactado con el cliente o para poder cumplir con el contrato, para poder suministrarle el bien o el servicio que usted se comprometió a dar. Inciso B: el método que utiliza para determinar la amortización para cada periodo de presentación. Esto pues va amarrado juntamente con el ejemplo que les mencionaba, que hay contratos en los cuales pues es para un largo periodo de tiempo. Entonces las entidades están obligadas a revelar o a dar a conocer la forma, el método de amortización, ¿verdad? Para cada periodo de presentación de sus estados financieros. Entonces, esto es prácticamente lo que la norma nos indica. Básicamente la NIF 15 se basa a los ingresos ordinarios con contratos con clientes, ¿verdad? Entonces es de suma importancia tener en cuenta de que es básicamente esa la aplicación que busca la norma, buscar esa separación de qué son contratos con clientes, poder identificar cuáles son las obligaciones de desempeño
y